Informativo BUAP, en lugar de las noticias universitarias. Docencia, investigación, cultura, deportes. Informativo BUAP. Producción general, TV BUAP. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara y le invito a que se quede con nosotros durante los siguientes 30 minutos en este programa especial de Informativo BUAP. Y antes de entrar de lleno con la información, los invitamos para que nos sigan a través de las diferentes plataformas, @TV BUAP, en todas las redes sociales, canal 18.1 en TV abierta y 118 de Megacable. Comenzamos. Hoy les presentamos un programa especial sobre el Complejo Cultural Universitario, un espacio creado en 2008 para difundir la cultura y el arte, además de ser una puerta para la promoción de las expresiones científicas y tecnológicas y que al mismo tiempo ofrece oportunidades de convivencia y esparcimiento. Nos acompaña en esta emisión el doctor Flavio Marcelino Guzmán Sánchez, director del Complejo Cultural Universitario, quien tiene una amplia experiencia en el ámbito de la gestión y promoción cultural, el desarrollo y consolidación de proyectos interdisciplinarios de ciencia, arte y cultura, de vinculación social, institucional y de desarrollo de estrategias de colaboración. Bienvenido, maestro Flavio Marcelino Guzmán. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias a todos. Un saludo para todos ustedes y gracias por el espacio que nos brindas para hacer esta entrevista. Oh, muchas gracias por acompañarnos. Antes de iniciar con la entrevista, vamos a ver una cápsula acerca del Complejo Cultural Universitario. El 10 de noviembre de 2008, el Complejo Cultural Universitario fue inaugurado como un conjunto de espacios arquitectónicos y plazuelas interactivas, respondiendo al compromiso que la universidad pública tiene con la sociedad que la nutre y le da vida. Con 17 años de vida, el Complejo Cultural Universitario es reconocido por difundir la cultura, el arte, además de ser un espacio de convivencia y esparcimiento entre los poblanos. Este espacio polivalente incluye desde un auditorio con capacidad para 3.640 personas, un teatro, una librería, varias salas para eventos, espacios abiertos para diferentes actividades, hasta salas de cine y teatro distribuidos en una superficie de 136.818 metros cuadrados. De suma importancia es el trabajo que realizan sus compañías artísticas, entre las cuales se encuentran el ballet folclórico, el coro sinfónico, la compañía de danza contemporánea y la de teatro, así como la Orquesta Sinfónica de la UAP. La Galería de Arte es un espacio que está ampliando sus actividades, que ofrece además de exposiciones de calidad, ahora encuentros de diálogo con diferentes artistas y recientemente un programa que incluye música y arte. El CCU también posee una importante colección de arte contemporáneo que se distribuye a lo largo del corredor escultórico inaugurado en 2012. Con el programa de trabajo BUAP 450 de su actual director, el Dr. Flavio Guzmán Sánchez, se trabaja en la mejora de la infraestructura, así como la incorporación de nuevas actividades en sus instalaciones. De esta forma, inicia una nueva etapa en el Complejo Cultural Universitario. Para TV BUAP, Andrés Alejos. Maestro Flavio Guzmán, ahora sí, arrancamos con la entrevista. Muchas gracias. Vamos a platicar entonces del Complejo Cultural Universitario. ¿Qué significa, en palabras de su director, el CCU para Puebla, para la región y sobre todo, bueno, también, por supuesto, para la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Pues mira, el Complejo Cultural Universitario es un gran emblema de la cultura, no solamente cultura universitaria, sino es un gran emblema de la cultura pues del Estado y te puedo asegurar que un gran emblema de la cultura de la zona centro-sur del país. Tú sabes muy bien que la BUAP durante muchos años fue la universidad pública número 1 del país, después de la UNAM. Claro. Muchos años estuvo catalogada como la universidad número 1 porque teníamos el 100% de programas acreditados en el nivel 1 de calidad. Llegamos a tener el nivel más alto de SNIS en el país y sobre todo teníamos el número más grande de cuerpos académicos consolidados. Entonces había que estar como que a la par de ese gran prestigio y se pensó en construir este complejo cultural universitario como una forma de hacer que las artes y la cultura tuvieran un nicho muy importante de creación, de difusión, inclusive hasta de esparcimiento, porque
Algunos años después de la fundación del Complejo Cultural, pues se creó el Parque del Ajedrez, que dicho sea de paso, el pasado 19 y 20 de julio tuvimos la gran fiesta del ajedrez en este parque, ¿no? Pero bueno, este lugar pues nace como una gran propuesta en esa época del doctor Enrique Agüera Ibáñez, Sí. de crear un centro cultural o un lugar donde se desarrollaran las artes, donde hubiera un desarrollo académico de las artes, donde hubiera un desarrollo de la cultura y que convivieran, no solamente te digo las propuestas que se generaban dentro de la propia universidad, sino propuestas que inclusive se generaban en el Estado o en el interior del Estado y en lo general en el país. Entonces, es un gran referente porque no hay otro parecido, digamos, en estas características de una universidad pública que tenga este nivel de instalaciones con todos los servicios que se ofrecen y sobre todo con ese acceso pues a toda la población, ¿no? Si tú me preguntaras sobre algún elemento arquitectónico de desarrollo de las artes que avalara los principios de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, yo te diría que es el Complejo Cultural Universitario. Ok. Porque uno de los principios de la cultura es que se debe dar un libre acceso a los ciudadanos a los servicios culturales. Claro. Mira, nosotros partimos de una situación que es que la cultura debe ser parte de la canasta básica del mexicano. Ok. Y el otro es que la educación orienta, pero el arte te ilumina. Esos son los dos principios básicos sobre los que nosotros estamos trabajando, sobre los que hemos hecho el plan de trabajo del Complejo Cultural Universitario. Y te digo, en aquella época cuando se empezó a planear, yo te puedo decir que conozco el Complejo Cultural desde que era una servilleta de papel. Esa historia de la servilleta de papel no es una metáfora, es real. No. Yo la he visto, real. ¿eh? Bueno, yo he visto la servilleta, sí, yo claro. vi esa servilleta en su momento, y Manuel Sandoval, pues, evidentemente la conserva. Claro. Alguna vez hicimos una exposición aquí. Estuvo expuesta la servilleta. Y en la inauguración habló el maestro Sandoval de ella, habló de eso. Es una anécdota muy interesante, Sí, porque claro. este tema nació de una plática, de un deseo de tener un lugar donde emanaran el arte y la cultura. Fue, digamos, una iniciativa del doctor Agüera, que cobijó muy bien Manuel Sandoval con todo ese equipo de trabajo de diseñadores. Y de ahí nació todo esto, nació todo este tema del Complejo Cultural Universitario. Te puedo decir que a mí me han tocado muchas primeras veces en este lugar. Sí. Recuerdo que un domingo, unos meses antes o un año antes de que se empezara a construir el Complejo Cultural Universitario, yo recibí una llamada un domingo como a las 10, 11 de la noche del doctor Enrique Agüera, y que me dijo, Flavio, estoy muy contento porque acabo de conseguir el financiamiento para construir el Complejo Cultural Universitario. Y me dijo, vamos a hacer cosas muy chidas. Bueno, muy buenas. En otra palabra. Me imagino, sí. Pero sí me dijo, vamos a hacer cosas muy padres en favor de la cultura. Sí. Que mira, Enrique, dicho sea de paso, uno de los grandes pretextos para crear el Complejo Cultural Universitario fue la Escuela de Artes. Sí. Mira, hay la otrora Escuela de Artes, ahora facultad. Te estoy hablando del año 2000, el periodo entre el 2004 y 2007, 2006. Bueno, básicamente en 2004, digo, a lo mejor ustedes no lo saben, tu público no lo sabe, pero había, por ejemplo, datos estadísticos. Perdón, antes de que sigas, quiero aclarar, tú eras director de la Escuela de Artes. Yo era director de la Escuela de Artes. Momento. Yo fui director de la Escuela de Artes de 2004 a 2008. Sí, así es. No es cierto, a 2012, de 2004 a 2012. Sí, fueron dos periodos. Dos periodos. Sí. Y fíjate que en aquella época había datos estadísticos de que los egresados más caros de la universidad eran los estudiantes del Colegio de Música. Ok. Y entonces alguien tuvo ahí como que la osadía, la gran idea de poner sobre la mesa la desaparición de la Escuela de Artes, porque decían que era una escuela sumamente cara y que no, pues que no era una situación redituable para la institución, no era una cosa importante para la institución. Y es una paradoja, mi querido Enrique, porque al paso de los años, 4 años después, el pretexto también para construir el Complejo Cultural Universitario fue la Escuela de Artes. Claro.
Tú recordarás, Enrique, que las primeras construcciones que se hicieron aquí fueron de la Facultad de Comunicación. La Facultad de Ciencias de la Comunicación Ciencias estaba de la antes de que existiera el complejo cultural universitario. La Facultad de Ciencias de la Comunicación estuvo antes. Sí, así es. Y el segundo edificio que se construyó fue el edificio que primero se había asignado para endocrinología, pero después se le cedió al Colegio de Danza Contemporánea. Sí. Y entonces estaba la Facultad de Ciencias de la Comunicación y estaba el edificio de danza contemporánea aquí. Que ahora, perdón que te interrumpa, es de la Facultad de Artes Plásticas y Audiovisuales. El edificio que llamamos el ARPA 1. El ARPA 1. Es ese. Ese edificio era del Colegio de Danza, sí. Que era un edificio que tenía salones, tenía 4 salones enduelados muy grandes, tenía regaderas, tenía áreas ahí, salones de clases y todo. Y era muy chistoso porque mucha gente nos hacía burla y decía que nosotros éramos los baños del TEC de Monterrey. Eso, sí, yo me acuerdo. Entonces era así como que una afrenta muy... Me acuerdo totalmente. O sea, sin afán de entrar en rencores o cosas así, ¿no? Pero así decía, pero, ¿no? Pues sí, y es que hay que reimaginar un poco cómo era, porque estaba la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el edificio que mencionas, el complejo no existía, entonces se veía el TEC de Monterrey, ¿no? Ahora ya no, tú estás en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ya no se ve el TEC de Monterrey, pero en ese entonces, pues por supuesto que se veía. Te voy a decir algo, yo tengo fotografías, y seguramente ustedes también las deben de tener, el equipo de Manuel Sandoval debe tener cualquier cantidad de fotos. El Hospital Ángeles era obra negra. Claro. Era obra negra, claro. No existía nada de lo que está ahorita ahí en Cúmulo de Vigo. De hecho, ni Cúmulo de Vigo existía. No, ni Cúmulo de Vigo. Pero estamos hablando que del 2005, 2006. Bueno, 2006 más o menos. 2006 más o menos. 2006. Entonces, te digo, estos años, nosotros desde esa época estuvimos colaborando en ese proceso. Y uno de los grandes detonantes para que pusieron nuevamente a la Escuela de Artes en el plano universitario, fue ese fortalecimiento que se le dio a la Escuela de Artes en el primer periodo entre 2004. Los años, yo creo que importantes, bueno, más bien los años clave fueron entre 2004 y 2006, 2007, pero uno de los puntos importantes fue cuando se creó la Orquesta Sinfónica de la UAP. Claro. Que fue también una iniciativa del maestro Pepe Arias y del maestro Ismael Tecangüey, que falleció el año pasado. A Pepe Arias le mandamos un saludo, le vamos a hacer un reconocimiento por los 20 años de la orquesta. Y ellos fueron los de la idea de la sinfónica, lo plantearon, empezamos a ensayar. Y entonces, un día el doctor Agüera me dijo, oye, es muy difícil que la universidad tenga una orquesta sinfónica. Le dije, no, si que usted quiere una orquesta sinfónica. No, ¿a poco en serio? ¿Sí se puede? Sí, ¿es en serio? ¿Se puede? Pero yo se lo dije con la seguridad, obviamente en ese momento yo no se lo dije, yo se lo dije con la seguridad de que ya habíamos estado trabajando con el maestro Pepe Arias y con Ismael Tecangüey y los maestros de las cátedras de las diferentes secciones de la orquesta. Ya habíamos hecho pruebas con alumnos. Era una actividad padrísima porque se sentaba el catedrático del instrumento, el de clarinete, el de flauta, el de oboe, el de corno francés. Se sentaban con su alumno y entonces empezamos a hacer música sinfónica con ellos. Así empezó la orquesta, teníamos una pequeña sección de cuerdas y así empezó. Entonces cuando a mí el doctor Agüera me dijo, oye, hay que hacer una orquesta sinfónica, le dije, sí, ¿para cuándo la quiere? Y me dijo, no, ¿a poco tan fácil es? Le digo, usted dígame para cuándo la quiere. Pero te digo, yo se lo dije con esa certeza de que ya veníamos trabajando, él no lo sabía, le ofrezco una disculpa, doctor. Pero me acuerdo que fue un 15, 16 de diciembre, era el último día de labores del 2004. Fue el evento de fin de año de funcionarios de la universidad y estábamos en el primer patio del Carolino. Y entonces él se sentó conmigo y le habló a varios directores con los que nos sentamos en ese momento. Me acuerdo que estaba Fernando Mauleón, estaba Nacho Rojas, estaba Arcadio Hernández, estaba Jorge, el que fue director de biología. Bueno, había varios directores ahí. Le dijo, a ver, ustedes son testigos de lo que me va a responder Flavio. A ver, Flavio, ¿se puede hacer una orquesta sinfónica? Le dije, sí, doctor. A ver, te lo voy a volver a repetir. Sí podemos tener una orquesta, o sea, ¿puedo tener una orquesta? Le dije, sí, usted puede tener una orquesta. Y entonces les dijo a los demás, ustedes son testigos de lo que me está diciendo Flavio. ¿Para cuándo puedo tener la orquesta? Me volvió a decir. La fecha que usted me diga. A ver, piénsalo bien. Le digo, no, la fecha que usted me diga. Y entonces, de primera instancia, me dijo, quiero un concierto del Día del Amor y la Amistad
con la orquesta. Le dije, sí, usted va a tener su concierto del amor y la amistad con la orquesta de la Escuela de Artes. Y me dijo, no, a ver, escúchame bien, dice, no quiero orquesta de la Escuela de Artes, quiero a la Orquesta Sinfónica de la UAP. Quiero una orquesta sinfónica. Le dije, sí, lo va a tener. Sí, es así en esos términos. No fue el 14 de febrero, Enrique, fue el 9 de marzo del 2005. Ok. El concierto de inauguración, tú recordarás ese concierto, fue en el tercer patio del Carolino. Y entonces, como ya teníamos orquesta, el doctor llegaba a los ensayos de la orquesta, ahí en el patio de la 8 Oriente 409, en la casa del alguacil, ensayábamos en el tercer patio. Sí. Me acuerdo una vez que estaba yo trabajando ahí en la oficina y me dicen, ¿qué estás haciendo? Le digo, pues no, es que estoy trabajando, ¿qué quieres, no? Pero yo estaba agachado en la computadora y me dijo, no te dejo trabajar. Me levanto la mirada y era el doctor Agüera, ¿no? Discúlpeme, doctor, qué pena. No, tú sigue trabajando y todo. Y entonces suena mi teléfono y Beto, el de protocolo. De protocolo. Que así lo Beto conocemos. González. Beto González de protocolo, que todo el mundo lo conocíamos por Beto de protocolo. También un saludote para Beto. Me dijo, suena mi teléfono y era Beto. Me dice, oye, director, va para allá el doctor Agüera. Le digo, es Beto, demasiado tiene 15 tarde. minutos aquí en mi oficina el doctor Agüera. ¿Cómo? ¿Se nos escapó? Pues sí, él llegó caminando desde el Carolina hasta la oficina y me dijo, es que quiero estar en los ensayos. Y el doctor iba a los ensayos de la orquesta. Sí, muy interesado por el desarrollo cultural. Bueno, te comento esto porque ese también fue uno de los argumentos para poder tener el complejo cultural universitario. Por eso existe una sala sinfónica. Ese lugar, esa sala sinfónica, no me acuerdo, no me hagas mucho caso, no recuerdo si iba a ser un Sanborns o iba a ser otra concesión. Pero ese espacio, un día caminando, el doctor Agüera, de los recorridos que hacíamos aquí en el complejo, un día preguntó, ¿y este espacio para qué va a ser? No, pues es el Sanborns, o no me acuerdo, un boliche, iban a hacer algo ahí, no me acuerdo. ¿Cómo van a hacer un Sanborns aquí, un boliche? No, pues usted dijo que quisiera. No. A ver, Manolo, háblale a Manolo. Y entonces llegó Manolo Sandoval. A ver, ¿dónde está Flavio? Que me hablan. ¿Cómo ves? Dice, ¿por qué no planeas una sala de ensayos para mi orquesta? Porque era su orquesta sinfónica. Sí. Ajá. Y entonces, no, pues lo que usted diga, ¿no? Y se quedó ese lugar como sala de ensayos de la sinfónica. Y entonces, ¿qué nombre le ponemos ahí, no? Y a nosotros se nos ocurrió, a Manolo y a mí se nos ocurrió ponerle sala sinfónica. Por eso de ahí nació el nombre, ahí nació. Claro. Y entonces te digo, ese fue uno de de las grandes motivaciones para hacer el complejo. De hecho, el plan original del complejo era un puente que iba a atravesar el río, que está ahorita actualmente, iba a ser más largo, y la idea del doctor Agüera, que está en plano por ahí, ojalá que un día Manolo nos el río artificial, ¿no? El río artificial. Sí, el que divide, iba a ser digamos, hasta navegable, porque estaba planeado que tuviera lanchitas y todo esto. El que divide la Facultad de Ciencias de la Comunicación, digamos, rectoría y todo y esto. Y ARPA, ¿no? de también, de este lado. Bueno, ese pequeño río iba a tener un puente que iba a conectar. Es que el concepto que tenían Manuel Sandoval y el doctor Agüera y todo su equipo era bien interesante porque decían, es que visualmente tenemos que conectar las artes con el complejo. Y físicamente iba a haber un puente que iba a atravesar el río para conectar al colegio de danza con el complejo cultural. Okay. De hecho, ahí se iba a construir el resto de los edificios para la Escuela de Artes, pero al final de cuentas el terreno era muy pequeño y terminó construyéndose en Cúmulo de Vidrio, casi llegando a la 11 Sur. Hacia la 11, claro. Hacia la 11 Sur. Y ese fue un financiamiento que conseguimos también como consecuencia de que ya había un espacio cultural para la Escuela de Artes. Y cuando justificamos el proyecto de la Escuela de Artes que está en Cúmulo de Vidrio, llegando a la 11 Sur, fue muy importante cuando metimos el proyecto a FAM, y metimos el proyecto a otras instancias para conseguir el dinero, decir que teníamos ya un recinto donde los estudiantes de la Escuela de Artes, en esa época era escuela, no era facultad, iba a tener ya un lugar a donde hacer prácticas, ¿no? Por eso logramos conseguir el dinero para construir. Se construyó primero el edificio el que tiene etnocardiología ahorita, sí, que inicialmente se iba a hacer de teatro, pero por alguna razón no lo quisieron. Se le quedó etnocardiología. Y luego se construyó el edificio de música, el de 3 niveles. Inicialmente ese edificio de música iba a tener solamente una planta porque no nos alcanzaba el dinero. Y entonces cuando hicimos la justificación,
ante el gobierno federal para construir ese edificio y lo justificamos en torno a la conexión con el complejo cultural, otorgaron todo el dinero. La universidad puso una cantidad muy fuerte. Ese fue un proyecto bien interesante, Enrique, porque fue un proyecto tripartita, porque la universidad puso recursos, el gobierno federal puso recursos, y todo el equipamiento y el amueblado del edificio corrió por cuenta de la propia Escuela de Artes. Claro. La Escuela de Artes, fíjate, te comento, regresando al tema del 2004, que alguien quería desaparecer, estaba aferrado en desaparecer a la Escuela de Artes, porque según él no producía nada. Fíjate, en 2004, según esto, no producíamos nada. Para 2008, 2009, nosotros producíamos un montón de recursos económicos y con eso solventábamos becas, solventábamos proyectos de los maestros, le entramos al equipamiento, o sea, el equipamiento del edificio de danza fue por parte de nosotros, compramos mobiliario, computadoras, lockers. Cuando se hizo el edificio de etnocoreología también todo el mobiliario fue a cargo de la Escuela de Artes, y cuando se entregó el edificio ya de música, que es un edificio padrísimo, ahí de repente veo comentarios de algunos chavos que no les gusta, pero bueno, lo hicimos pensando mucho en estas cuestiones de la música, porque los muros son acústicos, pero bueno, en esa época la escuela financió todo el mobiliario y el equipamiento de ese edificio. Sí, y no solo eso, digamos, no solo fue la orquesta, la relación con la Escuela de Artes que has abordado y que has expuesto. Háblanos un poco sobre las compañías que tú viste, cómo se fueron desarrollando desde tu posición de director, pero por ejemplo, la Coteatro es fundada en primera instancia, y yo lo vi muy de cerca también, por estudiantes en ese entonces del Colegio de Arte Dramático. Está danza folclórica, por supuesto, la compañía. Y la danza contemporánea. La compañía de danza contemporánea, ¿no? Entonces se fue robusteciendo el complejo cultural universitario, no solo con estas compañías que tenían, entiendo, desde entonces, o tal vez más en ese momento, una relación fuerte con la Escuela de Artes, sino también con la construcción de diferentes espacios, ¿no? Sí, mira, por eso te digo mira, yo creo que, si me permites hacer un comentario entre paréntesis, yo creo que la UAP es un ejemplo para entender que el arte y la cultura son elementos importantes que aportan mucho a la sociedad, no nada más en la parte de la recreación o en la parte lúdica, sino también aportan económicamente. Claro. Ajá. O sea, yo te comento ahorita, o te comentaba de los recursos que se generaban en la Escuela de Artes y todos los apoyos que se dieron, porque de ahí salieron estos grupos que tú acabas de comentar. O sea, la escuela financiaba muchas cosas. Sí, efectivamente, el complejo brindó, digamos, el espacio donde podían residir estas compañías, que la primera fue la compañía de teatro, bueno, teatro y danza contemporánea con Patti Stay, a quien también le mandamos un saludote. Pero mucho del financiamiento de estos proyectos salía de la Escuela de Artes, aun cuando ya eran grupos del Complejo Cultural Universitario. Entonces, eso te digo, siguió siendo el pretexto para construir y para hacer temporadas con estas compañías. Y bueno, ya en 2021 se construye el edificio, la zona de edificios de compañías, donde ya son, digamos, recintos construidos profeso para el uso de estas compañías, ¿no? Ah, sí, claro, pero te digo, mira, la verdad es que, bueno, tú viste, por ejemplo, tú conoces muy bien esa trayectoria de esa compañía, de esa primera compañía de teatro que se fundó aquí en el complejo, ese triunfo que tuvieron en el Festival Nacional de Teatro en la UNAM, el grupo con TATS. Los Negros Pájaros del Adiós, y pues se convirtió en una punta de lanza para sus demás compañeros. Sí. Yo te voy a decir algo, Enrique, mira, la verdad es que a mí yo creo que yo fui muy afortunado. En donde estaba, perdón, Nayeli Macedo, descansa en paz. Exactamente, sí, hermana de una compañera nuestra, de Así Berta es. Macedo, que, bueno, Nayeli falleció hace algunos años. Pero te digo, mira, yo fui muy afortunado porque me tocó una generación de estudiantes muy aguerridos. La verdad es que aguerridos en muchos sentidos, porque eran proactivos, les gustaba discutir, pero también les gustaba mucho proponer. Claro. Entonces trabajaban mucho, ¿no? Te hablo de los chavos de edad. De ahí salió Pedro Giunti, por ejemplo, ¿no? Claro. Bueno, de ahí salió Nayeli, salieron demás compañeros que tú conoces muy bien. Pero fue una generación que trabajó mucho, fíjate. Sí. Muy propositivos, o sea,
Fíjate que tú conoces muy bien el ambiente del político de la universidad y me decían, es que son de tu contra, ¿no? Me decían, no, ten cuidado porque son de tu contra. Le dije, pero ¿por qué de mi contra, no? Si logramos, o sea, sí discutimos, sí tenemos diferentes puntos de vista, pero eso es lo que hace rico también una gestión, ¿no? Entonces, o sea, pues había gente que no compartía tu punto de vista, tu punto político, pero al final de cuentas buscábamos un punto de concordancia, ¿no? Claro. Y trabajábamos, fíjate, la verdad es que yo estoy muy orgulloso de esas generaciones porque nosotros transformamos esos indicadores de muy buen nivel de los estudiantes, de lo que se lograba a través de ellos, de los niveles académicos que teníamos con los profesores, se transformaban en apoyos, o se transformaban en una especie como de apoyos por parte de los diferentes programas que ofrecía el gobierno federal. Entonces te digo, la idea con el complejo, retomando el tema del complejo cultural, era que el complejo se convirtiera como en el laboratorio de pruebas de los estudiantes de la Facultad de Artes o de la Escuela de Artes para poder hacer, trabajar en lo que les correspondía, ¿no? Tú sabes muy bien que de repente a nivel nacional los egresados de artes tienen que trabajar en otras cosas que no les corresponden, ¿no? Que no son, pero la idea la idea es tener ese ensamblaje, empatar al complejo cultural como un recinto enorme donde puedes desarrollar las artes con una facultad de artes que egresa estudiantes que pueden hacer sus prácticas o pueden hacer trabajo aquí Y eso como director, hoy nos quedan unos 3 minutos de la entrevista, Flavio, pero ¿cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo percibes hoy? Pues mira, hay un enlace muy fuerte con la Facultad de Artes. Mira, por ejemplo... Y también con ARPA, ¿eh? Con ARPA también. Sí, claro. O sea, mira, por ejemplo, el 4 de julio se inauguró el espacio en la galería que los invitamos a esas temporadas, se llama Texturas Sonoras. Es una nueva forma de presentar en la Galería de Arte conciertos de música de cámara, con grupos, agrupaciones de la Escuela de Artes. Vamos a tener 2 festivales internacionales de guitarra con maestros y alumnos de la Facultad de Artes. Claro. Vamos a tener el Festival Universitario de las Artes, donde participan estudiantes de ARPA, de diseño gráfico, participan muchos grupos de la Facultad de Artes, de diferentes colegios. En fin, es la forma de volver a vincular a la Facultad de Artes con el Complejo Cultural Universitario. Y no solamente a la Facultad de Artes, sino en general toda la universidad, porque, mira, al final de cuentas el talento artístico no es solamente de los egresados de la Facultad de Artes de la universidad o de ARPA, sino que hay muchísimo talento en toda la universidad. Sí, por supuesto. Entonces, y que les encanta participar. Que les encanta. Entonces, queremos que el Complejo Cultural se convierta en un recinto abierto para todo el mundo, ¿no? Y ya finalmente, si me permites, en 30 segundos, adelante. Estamos en un programa muy fuerte de remodelación. Van a haber cambios físicos dentro del Complejo Cultural Universitario, de tal manera que van a tener un espacio muchísimo más agradable para transitar, para caminar, para disfrutarlo. Sí, pues está la invitación para que la gente siga visitándolo. Es un lugar que creo que todos amamos profundamente. Flavio, yo tengo la fortuna de estar aquí desde antes de que se inaugurara, el 10 de noviembre de 2008. Estoy aquí desde octubre de 2008. Y una bendición seguir aquí en el Complejo Cultural Universitario. Y pues estaremos muy atentos y participando siempre en todo lo que venga por delante, Flavio, en el CCU y contigo a la cabeza. No, pues muchas gracias y muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias a TV Buap, a nuestra rectora, a la doctora Lilia Cedillo Ramírez, por el apoyo que nos está brindando. Y hagan del Complejo Cultural su casa. Así es. Muchísimas gracias, maestro Flavio Marcelino Guzmán Sánchez, director del Complejo Cultural Universitario, por esta charla. Muchas gracias, a sus órdenes. Gracias, Flavio. Es así como llegamos al final de esta emisión de Informativo BUAP. El próximo lunes a las 8 de la noche le espera mi compañera María José Castillo. Ya tiene usted la información ahora. A disfrutar el fin de semana. Buenas noches.